Ser podcast. Episodio 136. Acoso a la cooperación internacional. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muy buenas a todos. Por fin, desde el 13 de julio las personas extranjeras podrán solicitar la rectificación de sexo y nombre en los documentos oficiales, en cumplimiento de lo regulado en la ley trans. La norma aprobada hace unos días contempla dos opciones: la petición del cambio registral de personas cuyos países no aceptan la rectificación, en cuyo caso la Administración deberá comprobar que efectivamente no se acepta, y la petición en caso de que haya sido aprobada en el país de origen, con lo que lo único que habrá que hacer es enseñar el pasaporte. Ha sido una larga lucha de más de 3 años, un periodo en el que las personas migrantes han quedado desposeídas de un derecho que sí tenemos quienes poseemos la nacionalidad española. Hay que destacar el empeño puesto por las asociaciones y organizaciones de apoyo a esos migrantes y sobre todo una vez más por Saúl Castro, abogado y presidente de No es Terapia, que con sus acciones ante los distintos estamentos judiciales ha combatido para que la norma se llevara a efecto. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Estáis hartos de escucharnos que la lucha por nuestros derechos no es algo que afecte solamente al colectivo LGTBIQ+, que es una lucha interseccional, una lucha en la que estamos junto a las minorías étnicas, inmigrantes, personas con discapacidad y las mujeres. Y si atacan a una, nos atacan a todas. Si le niegan un derecho a cualquiera de estos colectivos, tenemos muy claro que muy pronto van a venir a por nosotros. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo es una red de organizaciones que trabaja en 100 países por la defensa de los derechos humanos, la paz, la asistencia humanitaria, los enfoques feministas, la infancia, la salud, la soberanía alimentaria, la protección del planeta o la democracia. En los últimos 2 años se ha producido una caída acumulada de los fondos destinados a cooperación prácticamente en todos los países del mundo. Por primera vez hay indicadores del desarrollo que están retrocediendo de forma alarmante. Ainhoa Alberola es representante de la Coordinadora de Organizadores para el Desarrollo. ¿Qué tal, Ainhoa? Hola, gracias. Pongámosle datos a esa caída de los fondos destinados a la cooperación. Bueno, pues en estos momentos estamos en un proceso de desmantelación de la cooperación a nivel internacional. Ha sido muy famosa esta cuestión de que Trump, nada más entrar, lo primero que mandó fue desmantelar USAID, que era una agencia de cooperación internacional la más potente del mundo y la que más fondos aportaba. Y bueno, esto ha tenido consecuencias gravísimas en todo el mundo porque hubo un momento de mucha confusión, de desfinanciación de proyectos que afectan muy directamente a la vida de las personas. Pero esto ha ido escalando hasta llegar también a nuestro Estado, al Estado español. Aquí teníamos un sistema de cooperación descentralizada que le llamamos, muy potente, por el que tanto comunidades autónomas como municipios hacían un gran trabajo apoyando proyectos de cooperación internacional, y esto está en riesgo también. Pues recientemente hemos visto como primero en Aragón y después en Extremadura se están produciendo recortes en materia de cooperación internacional de alrededor del 77%. Una barbaridad. Hace 50 años los países más ricos del mundo se comprometieron a dedicar el 0,7% de su renta nacional bruta a luchar contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. ¿Qué ha sido de ese compromiso? Bueno, pues ese compromiso estamos viendo que está cayendo en saco roto porque estamos muy, muy lejos de llegar a este 0,7 ni en las situaciones más optimistas. Nuestro país no llega al 0,7. La mayoría de instituciones que hacen cooperación no llegan, y después a nivel europeo también está resultando bastante desesperanzador porque países como Francia, Alemania, Reino Unido también están dejando de financiar estos proyectos, y lo peor de todo es que este dinero lo están dedicando a otras cuestiones como a fines bélicos, cuando precisamente la cooperación trabaja por la paz. Se está destinando los recursos que deberían ir a cooperación
para hacer la guerra. ¿Sabemos qué consecuencias están teniendo esos recortes en el desarrollo de los países más necesitados? Porque creo que hay hasta recuento de vidas infantiles perdidas, al menos por la parte que le tocaba a USAID. Sí, se sabe muy concretamente que el dejar de financiar proyectos está causando la pérdida de vidas humanas. Podrían producirse muchas más hasta 2030 si no lo remediamos. Estamos hablando de millones de personas. También el dejar de financiar proyectos que iban orientados a la salud, a tratamientos de salud, al acceso de alimentos, está poniendo en riesgo a muchísimas comunidades y también está haciendo que crezcan los conflictos armados, porque al final en regiones donde las instituciones no son tan fuertes, la falta de recursos hace que se produzca una lucha por ellos y bueno, está siendo muy triste, la verdad. Los gobiernos del Partido Popular y Vox en algunas comunidades autónomas han primado en sus políticas lo que han llamado prioridad nacional. ¿En qué se ha traducido esa prioridad nacional en lo que tiene que ver con el apoyo al desarrollo? Bueno, pues lo más inmediato, como hemos visto, estos recortes, pero también la ofensiva es discursiva. Es discursos de odio, discursos que atacan a las personas migrantes, al colectivo LGTBI, a las mujeres y bueno, al final el odio solo genera más odio y nos están haciendo creer que esto es la guerra del último contra el penúltimo, cuando nuestros derechos nunca van a confrontar, o los derechos de mis vecinas nunca van a confrontar con los derechos de una persona que está en un país del sur global. Entonces, un poco lo que reivindicamos es que realmente somos solidarias, nuestro país es solidario, nuestras regiones son solidarias, lo hemos demostrado en infinidad de veces, pues en crisis como la Dana, pero también, pues por ejemplo, aquí tradicionalmente siempre se ha hecho acogida de niños saharauis en verano, hasta en lo más básico. Siempre habrá un plato en la mesa para que lo necesite, siempre estará la puerta abierta para una persona que lo necesite. Entonces, bueno, por muy grande que sea la ofensiva, creo que siempre vamos a estar ahí resistiendo. Y ha habido un punto en el que os han intentado demonizar a las asociaciones que estáis trabajando por el desarrollo. Exacto. Bueno, siempre hay muchos ataques dirigidos hacia las ONGs, mucha desinformación, se nos cuestiona, por ejemplo, la transparencia, cuando nuestra transparencia es impecable, todo lo tenemos publicado, cada euro lo tenemos publicado, o sea, pocas organizaciones creo que son más transparentes que nosotras y como trabajamos con temáticas que les molesta, pues eso, feminismos, cambio climático, derechos sociales, Palestina, cualquiera de estas cuestiones ya supone un ataque. Incluso se han producido ataques físicos a sedes de nuestras organizaciones y pues la situación la verdad es que es complicada. Centrándonos en nuestro colectivo, ¿cuáles son los principales frentes en los que luchan las organizaciones que forman parte de la coordinadora en materia LGTBIQ+? Pues en materia de derechos LGTBIQ+, nuestras organizaciones trabajan desde en programas de inserción laboral para personas LGTBI, acceso a recursos educativos, protección, por supuesto, en los casos más extremos, cuando su vida corre peligro, facilitan espacios de protección y también de salida de los países en los que no pueden vivir y ofrecen ese refugio tan necesario. Pero luego también hay una parte muy importante que ya no es directamente con las personas LGTBIQ+, sino también con la sociedad en la que están, porque hay que hacer procesos de educación, de sensibilización, para que la sociedad también avance en muchos países en los que hay una gran hostilidad y violencia y, por supuesto, también procesos de incidencia política para que las instituciones no penalicen el ser LGTBIQ+. ¿Y cómo se trabaja desde aquí en ese apoyo? Pues desde aquí las organizaciones facilitan recursos, se trabaja mucho desde aquí, pero siempre con organizaciones que están presentes en el territorio y desde aquí se facilitan también recursos para la acogida de las personas LGTBI cuando en este extremo tienen que huir. ¿Qué consecuencias puede tener para el colectivo en zonas de riesgo el recorte de fondos?
Bueno, pues al final el trabajo que se hace es muy grande y lo que está en riesgo directamente es la vida. La cooperación salva vidas y cuando la cooperación se destruye, esas vidas están en juego porque pues al final esas personas van a carecer de una protección y de una seguridad que es lo que ofrece la cooperación. Si no desaparece esa vida, seguramente va a ser mucho peor. Vamos a hablar de alguna de estas políticas concretas. Fernanda Falcao es defensora de los derechos humanos, es una mujer negra y transexual brasileña que tuvo que huir de su país en 2022 y refugiarse en España. ¿Qué tal, Fernanda? Hola. Hola, bien. En Brasil es considerado uno de los países más avanzados de América Latina en términos de reconocimiento judicial de derechos LGTBI, pero eso es en los papeles, porque la realidad que vive la gente del colectivo dice todo lo contrario, ¿verdad, Fernanda? Exactamente. Estamos en todos los sitios, ¿no? Pero accesar derechos básicos como alimentación, el derecho a existir, a poder ter sentimientos, a socializar de forma común y ocupar espacios de trabajo todavía no es fácil. Fernanda, ¿cuál crees que es la causa de ese odio al colectivo y fundamentalmente a las mujeres trans? Bueno, está muy arraigado en la cultura, ¿no? Pero también son estos discursos fundamentalistas a punto de odiar y matar a la gente simplemente por el fato de existir. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuándo fuiste consciente de que eras una mujer? Siempre. Siempre. La verdad es que se identificar es conocerse en el otro, ¿no? Entonces, hasta que pude entender que era posible, hasta que pude conocer una otra persona que era igual a mí, que no son personas que en mi país vivencian el día, no tuve la oportunidad de saber que yo podría alcanzar este cuerpo y ser feliz. ¿Y cómo fue tu proceso de transición, Fernanda? ¿En qué edad empezó? Bueno, a los 15 años conocí mi primera pareja, después del final de la escuela. Y terrible, ¿no? Porque a comentar con mi familia, fui invitada a ir a la calle y allí aprendí a subsistir. Tú eres enfermera, trabajabas como asesora en la Secretaría de Justicia de Pernambuco y formaste parte de varias instituciones y grupos de derechos humanos en defensa del colectivo. ¿Por qué decidiste hacerte activista y luchar por nuestros derechos? Esas son cosas que no decidimos, ¿no? Somos impostas porque si tienes un espacio donde puedes hablar, es tú que tienes que hablar, ¿no? Entonces, por poder estar en la universidad, alcanzar espacios dentro del servicio público, me dio la oportunidad de hablar y no sería justo yo con el derecho a voz en un sitio donde nadie podría hablar, podría vivenciar aquello y yo no hablar, ¿no? Trabajaste en la Red Nacional de Travestis y Transexuales y fue ahí donde pudiste ser testigo de cómo muchas mujeres trans no tenían otra alternativa que la prostitución para seguir viviendo. Se traficaba con ellas, pero también con sus órganos. ¿Cómo era aquello, Fernanda? Exactamente, no fue a través de instrumentos de la sociedad civil que alcancé ese espacio, ¿no? En un tiempo trabajaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Pernambuco, un estado, una comunidad autónoma de Brasil, y uno de mis trabajos era hablar con sitios vulnerables, ¿no? Entonces, durante la pandemia descubrimos casas, ¿no? Donde se ejecutaba la prostitución y allí las chicas estaban de forma súper precaria. Y en una de estas visitas donde íbamos levar alimentación para que pudieran comer, ya que no podían trabajar durante ese periodo, algunas se sintieron confortables de hablar sobre las cosas que estaban pasando allí. Y con la denuncia ha pasado algunas cosas malas conmigo y con otras personas que hacían parte del colectivo, del grupo que estaba allí enfrente, ¿no? Porque también nos respaldábamos a través de algunas instituciones, como Grupo de Trabajo y Prevención Positiva, a ANTRA y otras instituciones que trabajan la temática en Brasil. ¿Qué pasó en marzo de 2021 tras apoyar a una mujer trans que fue quemada en la calle, Fernanda? Ya me descubrieron dónde era mi casa y yo fui alvejada con 22 perforaciones de bala de fusil. Dios. Te viste obligada a salir de Brasil. ¿Cómo conseguiste hacerlo? Ya, algunas instituciones y también a partir de algunos trabajos que he hecho con el Mecanismo de Combate à Tortura, que es una institución que está dentro de las Naciones Unidas, me colocaron no Serviço de Proteção Nacional de Brasil,
donde no tuve ninguna protección, pasé por un secuestro, estuve algunos días siendo torturada. Y algunas instituciones, como la Frontline Defensores, resolveram apoiar-me, sabendo da história. Passei vários meses trasladando em Brasil, não? Passando de estado a estado, semanalmente, para garantizar a minha vida, e também de outras pessoas que participavam também do mesmo coletivo. E em um momento, em uma manhã, eles disseram, mira, a la noite tienes um bilhete, vas salir porque já não conseguimos garantizar tu vida aqui. ¿Cómo fue tu llegada a España? Llegué a Bilbao, miré de un lado a otro y dicho, ¿dónde estoy? No sabía que existía. Llegué por Bilbao y bueno, tuve la suerte de conocer personas que me ayudaron a vivir. Y más que ayudar a vivir, a mostrar la importancia de yo estar viva, ¿no? De ser, no, eres una persona que mereces vivir, porque la sociedad que vivía ya perdido esta... Ya no tenía ganas, ¿no? Ya era mucho dolor para sustentar todos los días. ¿Cómo han sido estos 4 años en España para ti, Fernanda? ¿Cómo es tu vida? De trabajo, a trabajar, buscar estrategias de sobrevivencia, principalmente para comer, tener un sitio para dormir y luchar para conseguir toda a questão documental, não? Os protocolos e procedimentos são muito complicados, muitos são muito custosos. O processo de convalidação de título não está previsto em nenhum instrumento governamental. Então, sempre buscando alternativas para subsistir, para tirar adelante, não? Tener que comer, donde dormir e poder seguir. Hemos hablado mucho en Lo Normal de uno de los puntos débiles de la ley trans aprobada hace 2 años, la falta de derechos para las personas migrantes. ¿Cómo te ha afectado a ti? Bueno, digo que acceso ao trabalho, acesso a uma vivienda, que eu creio que não é só a mim, a toda a comunidade vulnerável, não? Pero creio que a maior dificuldade é esse, é construir, reiniciar a vida, não? Chegas em um país, tienes que aprender um idioma novo, tienes que trabajar y o más complicado es eso, accesar el servicio, ¿no? Accesar un espacio donde puedas trabajar y subsistir, llevar adelante su vida. ¿Tienes contacto con las redes de apoyo a las mujeres trans con las que trabajaste en Brasil todavía? Sí, como siempre ayudo más que nada en la construcción de proyectos, ¿no? De proyectos sociales para presentaciones y busca de instrumentos que puedan garantizar os sítios, porque há 2 sítios físicos que temos ali. Temos uma casa de apoio para mulheres travestis e transexuais em Pernambuco, e também temos alguns instrumentos que levamos alimentos, não? Então isso se consegue através de escritas de projetos. E como a maior parte de minha população não teve direito à educação, contribuo assim como puedo. ¿Esperas volver algún día a Brasil? Sí, tengo mi madre allí y mis hermanos. Pues Fernanda Falcao, Ainhoa Alberola, muchas gracias por ayudarnos a conocer algo mejor por qué es tan importante la ayuda en cooperación al desarrollo. Gracias. Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y su garantía de vidas. Lo normal. Un podcast normal. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out. Estos son Hunumhotep y Nianchchnum, los epiblas del antiguo Egipto. Muchos académicos creen que son la primera pareja homosexual de la que se tiene constancia. Y sin embargo, a día de hoy aún hay historiadores que se niegan a creer que estos hombres fueran amantes e insisten en que en realidad eran hermanos. Así empezaron 5.000 años de borrado de las relaciones de amor queer en los libros de historia. Clara, ¿qué le respondemos al protagonista de la película Bros? Hunumhotep y Nianchchnum, ¿eran gemelos o eran pareja? A ver, todo indica a que no eran precisamente hermanos, eran algo más. A ver, sí que es verdad que cuando hablamos de tiempos tan remotos es muy difícil decir a ciencia cierta que eran pareja, pero por los rasgos que vemos en las representaciones que hay dentro de esa tumba, todo parece indicar que había un amor, un vínculo afectivo más allá de la familia. Entonces, porque realmente ellos eligieron enterrarse juntos y además se representan a sí mismos con más cariño en ese mural que como lo hacen con sus supuestas
parejas. Aunque no lo tengamos del todo claro, como hemos visto, ese mural de hace más de 4.000 años en el enterramiento de Saqqara podría ser la primera obra artística que recoge un beso LGTBIQ+. Así arranca Nos recordarán, una mirada LGTBIQ+, al arte de todos los tiempos, un libro de Clara González Freire Andrade, Clara More, que está editado por Tiempos de Hoy. Pero este libro no incluye solo esa mirada. Clara More expone también el contexto en el que esas obras de arte fueron creadas y se convierte así casi en una historia del colectivo. El libro está dividido en capítulos que se corresponden con los distintos colores de la bandera arcoíris, aunque la autora ha añadido 2. Enseguida nos cuenta por qué. Nosotros vamos a centrarnos en lo que tiene exclusivamente que ver con las artes visuales, porque ya sabéis que de ese contexto del que hablábamos nos hemos ocupado y mucho en los últimos episodios de Lo Normal. Ahora sí, Clara More, te saludamos como es debido. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Por qué esa división en colores y con qué se corresponde cada color? Pues mira, es que yo quería como huir de los libros tradicionales de historia del arte, que normalmente siempre son como cronológicos. Entonces buscaba como una forma distinta de acercarse a nuestra historia. Y me parecía buena idea coger la bandera original del orgullo, que en origen tenía 2 colores más que la que tenemos a día de hoy. Tenía el rosa y el azul cian, el azul clarito. Pero finalmente descarté esos 2 colores, cogí como la versión más reciente, que es la que tiene como la franja horizontal, que incluye tanto la bandera trans como la bandera intersexual, como el color marrón y el negro, que representan respectivamente la parte racial y pues todas las personas que han perecido por el tema del SIDA. Me parecía que así englobaba un poco todo, y además lo que hago es coger el significado original que tenía cada color de la bandera, que no se hizo así porque sí. De hecho, por ejemplo, el rojo era el color de la vida, el naranja era el color de la salud, y esos son los capítulos del libro. Entonces, cada uno de ellos tiene como una temática y en torno a eso se desarrollan. Este es un libro que hay que leer con el señor Google al lado, porque vamos a querer localizar muchas de las obras que aparecen en él. En eso estás de acuerdo, ¿no? 100%. A mí me habría gustado que tuviese más imágenes, pero bueno, es complicado cuando hablas de arte contemporáneo. Si saltamos a la antigüedad clásica, a Grecia y a Roma, encontramos muchas referencias al homoerotismo. Hay una pieza que a ti te llama poderosamente la atención, la Copa Warren. ¿Qué es la Copa Warren y cuál es su contexto? A mí me fascina la Copa Warren porque cuando yo descubro esa obra fue poquito después de salir del armario, que fue durante un viaje que hice a Londres. Fue al British Museum, que es un museo que bueno, tiene muchas críticas porque al final tiene obras que han llegado allí con, digamos así, contextos poco legales, entre comillas, ¿no? O morales. Y allí tienen la Copa Warren, que al final simplemente no es como nada espectacular a simple vista, pero es una copa metálica que en origen tenía asas que se han perdido y que en el relieve, en vez de tener, yo qué sé, decoraciones florales o algún tipo de motivo más simple, tiene lo que es una representación de una relación entre 2 hombres, una penetración en toda regla, o sea, es súper explícita además. Entonces a mí me llamó mucho la atención y dije, madre mía, porque claro, es de época romana. ¿Cuáles son las primeras referencias lésbicas que podemos encontrar en las artes visuales? Con las lesbianas todo es más complicado, siempre. O sea, siempre que hay mujeres es más complicado porque al final las mujeres tenemos la limitación de que no se ha tenido en cuenta nuestro deseo sexual en general a lo largo de la historia. Entonces, no se nos ha visto como personas que tengan deseo más allá del de satisfacer a un hombre. Y entonces, ya no solamente eso, si no teníamos deseo, ¿cómo vamos a tener deseo entonces por otras mujeres? Por lo cual, no hemos sido tan representadas dentro de las artes visuales como han sido representados los hombres. Entonces, como rastrear la primera representación lésbica es bastante complicada. Sí que podemos buscar algún relieve que otro en la antigüedad clásica, de forma muy sutil, nada explícito como la Copa Warren, desde luego, haciendo alusión a una relación entre 2 mujeres con flores de loto, con símbolos así, que son mucho más sutiles y que tienes como casi que ir rastreando. Una de las leyendas bíblicas que más problemas nos ha acarreado a lo largo de los tiempos al colectivo ha sido la de Sodoma. ¿Cómo ha quedado representada Sodoma en el arte? Pues mira, Sodoma se representó pues como un pasaje de destrucción, realmente. En realidad, cuando tú lees la Biblia, que yo abogo por leer la Biblia, es un libro de ficción maravilloso, hay que verlo como una ficción histórica, claro. No hace como una referencia explícita a que el pecado de los sodomitas, que son los habitantes de Sodoma, fuera la sodomía, irónicamente. Supongo que estaremos familiarizados todos con el concepto de sodomía. A día de hoy está muy relacionado con el sexo entre hombres, pero realmente la sodomía se extiende a más cosas. Entonces, el pasaje de Sodoma, sobre todo, lo que se suele representar es como esa lluvia de azufre y fuego
sobre esas dos ciudades pues llena de pecadores que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios que no querías tener enfadado, desde luego, porque a la mínima destruía todo a su paso, al final pues lanza esa lluvia de azufre y fuego para acabar con los pecadores de la ciudad, que, bueno, en el caso de Sodoma luego se leyó como que realmente eran personas que querían practicar sexo anal con ángeles que había mandado él. Todo destrucción, fuego y destrucción. Saltamos hasta el Renacimiento, donde nos encontramos con artistas como Miguel Ángel o Caravaggio, que sabemos que tuvieron relaciones con otros hombres, pero quedó reflejada su disidencia sexual en sus obras. Sí, de forma sutil. Yo creo que en el caso de Miguel Ángel es bastante evidente, de hecho. Al final Miguel Ángel fue un artista que es conocido sobre todo por la Capilla Sixtina y también pues por el David, ¿no? Que es una escultura maravillosa, pero realmente fue un artista muy huraño, que tuvo mucho carácter y que además no se le conocieron relaciones con mujeres jamás. Y sin embargo sí que hay como ciertos mitos con respecto a su sexualidad y que muy, muy evidentemente tenía que ver con su homosexualidad, para ser más exacta, y tiene algún que otro dibujo que es bastante explícito al respecto. De hecho, él yo digo que se enamoró, porque, o sea, para mí es más que evidente, de un noble que se llama Tommaso Cavalieri, y le dedicó una serie de dibujos, entre ellos un Ganímedes, que para quien no lo conozca es uno de los mitos más famosos del mundo griego, y que además es un mito gay. Realmente lo que representa es el rapto de Ganímedes, que era un joven bellísimo, por parte de Zeus. En este caso, Zeus se metamorfoseaba en muchas cosas para secuestrar y forzar a sus víctimas. Normalmente eran mujeres, en este caso era un hombre, y en este caso se metamorfoseó en un águila. Más allá de la que tenemos en el Museo del Prado, que es como la más conocida de Rubens, que además el cajat de las flechas está colocado de forma que justo parece que está haciéndole una penetración. Miguel Ángel le regaló un dibujo de ese mismo tema, en el cual el águila como que abraza a Ganímedes de una forma que es bastante también explícita. Entonces yo creo que sí quedó reflejado. Y en el caso de Caravaggio, que sería artista barroco posterior, también hay una polémica con respecto a eso, porque él vivió como unas acusaciones por parte de el que era su archienemigo, cuando él pintó Amor Vincit Omnia, que es un desnudo muy explícito de un angelito, que no parece que vaya a pasar nada ahí, porque simplemente pues en la historia del arte hemos pintado muchísimos desnudos, o sea, no es como raro. Pero este señor pintó un amor sacro y amor profano, en el cual se dice que hizo una representación del demonio, que era un autorretrato de Caravaggio, y que se hacía alusión al cuadro que éste había pintado, porque estaba haciendo referencia a que el modelo que había posado era su alumno, con el que se supone que tenía relaciones sexuales. No hay lugar para la ambigüedad, sin embargo, en el caso de Giovanni Antonio Bacci. ¿Quién fue Bacci? ¿Cómo se le conocía? Se le conocía como Il Sodoma. Fue un artista del Renacimiento, y mira qué curiosidad que justamente de él es del que menos se sabe. El que más explícitamente habla de su sexualidad, hasta el punto de tener ese apodo, y él mismo ser un artista muy reconocido en su época, que el propio Rafael lo representó en uno de sus frescos. O sea, era un artista bastante reputado. Y aún así se conoce muy poca obra suya y se conoce muy poco sobre su vida. Ocurre con las imágenes lésbicas en el arte lo que ya hemos comentado alguna vez en relación con la literatura, que en muchas ocasiones fueron creadas por hombres como reclamo erótico para otros hombres. 100%. O sea, bueno, los desnudos femeninos siempre en la historia del arte han tenido un peso con la mirada sexualizada de los hombres, y de hecho, bueno, no es ningún secreto que, por ejemplo, algunas de los grandes cuadros mitológicos que pintó Tiziano para la monarquía española, pues tenían esa connotación erótica, que incluso llegó a escribir una carta al rey diciéndole: mira, te he pintado a una señora por delante y por detrás para que tengas distintas vistas. En el caso de las lesbianas esto es doble. Cuando tú miras los cuadros pintados por hombres con respecto a los cuadros pintados por mujeres, es súper distinto. O sea, en el caso de los hombres suele ser muchísimo más explícito. De hecho, bueno, el ejemplo que pongo en el libro es el del El sueño de Courbet, que es un cuadro que literalmente fue encargado por el mismo señor que pintó El origen del mundo. Lo que representa pues es un coño en primer plano, una vulva en primer plano. Y en este caso pues se ve a dos mujeres que están teniendo básicamente una noche de amor, que las dos están completamente desnudas, tienen incluso cara de orgasmo, y aún así el segundo nombre que tiene este cuadro es Las amigas. Que esta es una cosa que nos ha pesado mucho a las mujeres sáficas. Sin embargo, también hay excepciones. Por ejemplo, Toulouse-Lautrec, que pinta ese cuadro tan famoso que es En la cama al beso, que es un cuadro súper tierno y que normalmente la gente suele tener asociado con una pareja heterosexual, porque representa a dos mujeres, pero una con el pelo corto y otra con el pelo largo. Entonces ya directamente roles de género, 100%, un hombre y una mujer. Es una representación súper tierna de la vida que tenían las prostitutas en los cabarets de París, que era una vida muy complicada y en la que muchas veces encontraban el amor entre ellas realmente, porque
pues no se lo podían ofrecer con el tipo de vida que tenían. Sin duda uno de los personajes al que más se ha identificado con nuestro colectivo ha sido Sebastián de Milán, San Sebastián, porque ha terminado por convertirse en un icono gay. Bueno, la historia de San Sebastián es increíble, de hecho es una de mis favoritas del libro, diría, porque al final no tiene nada que ver, tú ves a San Sebastián y no parece como que vaya a ser un icono gay de ninguna forma, y a día de hoy sigue siendo muchísimo, vas al Orgullo y hay gente que va vestido un poco de San Sebastián con las flechas, es uno de los primeros mártires de la Iglesia Católica, al final la religión nos ha perseguido en gran medida y hemos sufrido mucho con esto, entonces es curioso. Y en este caso tiene que ver con que las imágenes que se pintaban de San Sebastián eran imágenes en las que se pintaba mucho la belleza del cuerpo masculino. Hubo un artista en concreto del barroco llamado Guido Reni que pintó varios San Sebastianes como con unas poses muy sensuales, que incluso las mujeres propiamente también lo sexualizaban. Y hubo varios artistas que se fijaron casualmente en la misma obra de San Sebastián. Uno de ellos fue Oscar Wilde, y de hecho él no solo le dedicó varios escritos, sino que cuando sufre ese juicio polémico y horrible que hace que incluso sus hijos pierdan su apellido y decide exiliarse a París, se cambia el nombre de Oscar a Sebastián para vivir esa nueva oportunidad en su vida. Y luego es que hubo otro artista, Yukio Mishima, que es un fotógrafo japonés, escritor japonés también, muy famoso también por la forma en la que se quitó la vida con ese ritual, el ritual que hacían los samuráis. Él también estuvo muy obsesionado con ese mismo San Sebastián y de hecho en uno de sus libros explica cómo su primera pajas lo hizo mirando una de esas obras. También hay sitio para la intersexualidad en el libro. Háblanos sobre el hermafrodito durmiente. Sí, mira, la intersexualidad era como la parte que más miedo me daba a tocar porque al final es lo más desconocido y sé que parece un poco que casi la I del LGTBIQ+, es como la I de invisible casi, más que de intersexual. El hermafrodito durmiente es como la obra por excelencia para hablar de intersexualidad. Representa en realidad un mito, una vez más, del mundo clásico, que es muy irónico porque realmente lo que representa es la unión de dos personas, una masculina y otra femenina, que ante el deseo de no querer separarse acaban fusionándose en un solo cuerpo. Lo curioso es que no es el único ejemplo de Dios o dentro del panteón de una religión de distintas culturas en las que aparece la intersexualidad representada. O sea, es que hay un montón en la que esto se representa. En la India también hay como una diosa que también tiene una forma en la que se fusiona con otro y en realidad en vez de representarse como hermafrodito, que se representa con pecho femenino y genitales masculinos, realmente en este caso es como una línea vertical y en cada lado hay un sexo distinto. Pero es curioso porque frente a esas representaciones de dioses, luego a nivel social la intersexualidad ha estado súper perseguida y la representación en el arte ha sido casi nula, más allá de eso. ¿Puede ser el mosaico de los trabajos de Hércules que está en el Museo Arqueológico de Madrid el primer caso de representación artística de una mujer trans o de un travesti? Bueno, no diría de una mujer trans, pero sí que diría que es uno de los ejemplos de que el tema de la ruptura con los roles de género está siempre presente desde el origen de los tiempos, vamos. Creo que sí que representa muy bien el tema del travestismo y el cómo incluso en la mitología también se representa ese travestismo, también con mitos como el de Aquiles, que también aparece representado travestido en algunos cuadros del Museo del Prado y la gente no lo sabe. Algunos de los nombres que han mencionado, Gerda Wegener, Hilma Klint, Rosa Bonheur. Claro que ha habido artistas lesbianas a lo largo de la historia y como en tantos otros terrenos han sido absolutamente silenciadas. Una vez más tenemos que concluir que de lo que no se habla no existe directamente, ¿no? Sí, yo creo que la idea transversal de mi libro es de aquello de lo que no se habla no existe. Todo lo que hemos hecho hasta ahora desde el colectivo ha sido reivindicarnos como figuras históricas y la gente no quiere aceptar que nuestra realidad ha existido desde siempre, aunque no tuviésemos una forma de nombrarla, que siempre como que se cae en el término de no, es que estás haciendo un anacronismo por mirar el pasado con ojos del presente. Aquí quiero citar a Estrella de Diego, que es catedrática en perspectiva de género e historia del arte, un referente para todas, que ella dice mucho que la historia del arte es maestra en ocultaciones y que de lo que se trata es de ver las distintas visiones dentro de la historia del arte, ¿no? Como lo que el presente puede enseñar al pasado y lo que el pasado puede aprender del presente. Masculino, femenino, el neutro es el único género que siempre me queda bien. ¿Quién era Claude Cahun, el autor de estas palabras? Pues Claude Cahun en realidad se cambió el nombre por uno neutro y es una de las primeras personas que habló de sí misma desde esa perspectiva de no encajo en ninguno de los roles de género, o sea, ni soy mujer ni soy hombre. Hablamos de una señora de principios del siglo XX, o sea, ha llovido desde entonces y sobre todo es conocida por las representaciones que hacía con su pareja, que también hizo lo mismo. O sea, se cambió también el nombre y también abrazó el género, o sea, el género neutro. Y son
obras, o sea, fotografías en las que básicamente explora pues esa dualidad de los roles de género y cómo se ha sentido oprimida por ellos. Tiene obras en las que tiene un aspecto más masculino, obras en las que tiene un aspecto más femenino, en las que tiene un aspecto más dual, y es un artista que demuestra precisamente que nada de modernidad realmente. Vamos a terminar con una escena de la serie Fellow Travelers, en la que uno de los protagonistas visita el tapiz tejido en recuerdo de su amante, recientemente fallecido, en el AIDS Memorial Quilt en el National Mall de Washington. Papá. ¿Lo has encontrado? Es precioso. Por lo que me has contado, encaja con tu amigo. Sí. Así es. Cariño. No era solo mi amigo. Era el hombre al que amaba. Clara, ¿qué es ese AIDS Memorial Quilt? Pues es una de las obras más horriblemente conmovedoras que existen, diría. Es una obra masiva y por desgracia es masiva. Es básicamente una colcha que se está construyendo constantemente en homenaje a todas las personas que perdieron la vida a causa de la epidemia del SIDA. Es una obra dolorosa de todas las formas posibles. ¿Cómo ha influido la epidemia del VIH en las formas visuales de memoria, duelo y resistencia dentro del arte LGTBI? Pues muchísimo. O sea, no sin motivo es el capítulo negro del libro y el color negro de nuestra bandera. Al final es como el capítulo más negro casi de nuestra historia. Sí que es verdad que el SIDA no es exclusivo solo de las personas del colectivo LGTBI, por mucho que lo hayan querido vender así, pero sí que fue una epidemia que asoló sobre todo a los hombres bisexuales y a los hombres gays del colectivo. Por lo tanto, tuvo su reflejo en el arte. El arte se volvió absolutamente reivindicativo, el arte se puso al servicio de la causa y se creó muchos grupos activistas que usaron el arte para intentar cambiar las cosas y dar visibilidad. En este sentido, es que querría recomendar más allá de mi libro, un libro buenísimo que es de Galaxina, que habla exactamente de este tema, del tema de la representación artística en el contexto de la epidemia del SIDA. Tenemos artistas para aburrir que han tratado esto. Bueno, el más famoso o uno de los más famosos es Keith Haring, que es con el que yo abro el capítulo del SIDA, que tiene una obra que es una obra inacabada, literalmente. Él hacía murales coloridos a más no poder con sus típicos monigotes que ahora se han comercializado tanto y que llevamos siempre con las camisetas y los calcetines de Keith Haring. Realmente dejó esta obra inacabada adrede para representar pues cómo la enfermedad estaba sesgando su vida y la de sus seres queridos, y de hecho tú lees su diario y es demoledor la forma en la que habla, sabiendo que en algún momento él va a padecer esa enfermedad y va a acabar muriendo, y así fue. No podemos olvidarnos de la maquetación de este libro. Es un libro literalmente bonito, como diría una madre, está lleno de santos y nunca mejor dicho. Hombre, yo no es porque lo haya parido yo, ¿no? Pero me parece que sí ha quedado muy bonito. Desde aquí agradezco muchísimo el trabajo del diseñador, que desde el primer momento él pilló enseguida el concepto y al final yo quería hacer mi primer libro que se llama Un Van Gogh en el Salón. Era una super pop de historia del arte. Este es un periódico para mi gusto, porque yo lo que quería era coger esas historias que normalmente los medios de comunicación no han tratado o lo han tratado de forma peyorativa y ponerlas ahí. Pues Clara More, podríamos seguir hablando horas sobre este libro. Te vamos a citar para dentro de unas semanas porque nos interesan mucho los capítulos que dedicas al drag y al voguing. ¿Te parece bien? Yo siempre encantada de estar aquí. Clara More, autora de Nos recordarán, una mirada LGTBIQ+, al arte de todos los tiempos, publicado por Temas de Hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. I was feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am. I follow the voices in my heart, I feel you're always here by my side, and now that you are gone,
Las ONGs que se dedican a la ayuda al desarrollo calculan que la desaparición de USAID y el recorte a las ayudas en este sector en otros países han podido causar más de 700.000 muertes en estos casi 2 años y que la cifra puede superar el 1.000.000 en poco tiempo si no se recuperan las ayudas. Hay que tener en cuenta que muchas de estas muertes son de niños y niñas y que los planes de cooperación al desarrollo no son caridad, sino redistribución de los recursos desde los países expoliadores hacia los expoliados. Nos marchamos hasta el siguiente episodio, el último de la temporada, en compañía de Joan Gelis Centeno, David Pérez Llorca, Juan Carlos Fernández y Alicia Blanco. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.